Buenas noches, bienvenidos a esta previa de El Gato al Agua. Aquí estamos, iniciamos este programa. Vamos a hablar de este infierno fiscal que se avecina o no, ya veremos, porque desde luego como el gobierno dice una cosa para después desdecirse, hacer la contraria, veremos en qué queda. Pero lo que hay una cosa que está clarísima, este Ejecutivo, por muchos 84 diputados que tenga, necesita una estabilidad presupuestaria. Y los únicos que pueden dar a Pedro Sánchez estabilidad presupuestaria es Podemos, que ya saben cuáles son sus propuestas, más a la izquierda todavía que el PSOE, y también el separatismo, que no lo va a dar gratis. Por eso la reunión de mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se presume importante para ver si Podemos vería un poco de luz sobre qué es lo que van a hacer. Titulares hay muchísimos, ideas de unos y de otros muchísimas. El IRPF, el diésel, el impuesto a las transacciones financieras, es decir, a la banca, nos lo van a repercutir, en fin, muy interesante. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Cataluña? Pues ya lo saben, hay una tensión evidente en la calle, entre otras cosas porque hay una parte, ese 53% de la población, o parte de ese 53% no separatista, que está harta y que ha decidido salir a la calle y que ha decidido de alguna manera equilibrar lo que viene siendo el debate o las fuerzas en la calle. No tragan con los lazos, no tragan con las pancartas, no tragan con las esteladas, y han dicho no. Y eso de alguna manera está generando tensión. Por ello, por muchas otras cosas, se dice que va a ser un otoño caliente. Entre otras cosas también porque el irresponsable de su presidente, Joaquim Torra, su predecesor, Carles Puigdemont, que hoy se han reunido en Waterloo, en Bruselas, en la residencia, en la mansión del expresidente huido, siguen RQR. Hay que calentar la calle, hay que salir a las calles y convocar esa manifestación contra el Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es lo que nos da garantías a todos los españoles de que somos iguales, que tenemos unos servicios, que tenemos una ley que nos protege a todos y pretenden ir contra ese Estado de Derecho, ese que ellos se han saltado, ese que han incumplido. Y es curioso que encima amenazan los CDRs, los mal llamados estos comités de defensa de la República, ya lo saben, colapsar calles, metro, trenes, autopistas en Barcelona, en la ciudad condal y en los aledaños, desde el 11 hasta el 1 de octubre. Por todo ello, por esta situación caliente que se vive, los pobres de verdad catalanes, unos y otros, los que están ahí día a día en Barcelona, en Tarragona, en Lérida, en Gerona y todos los alrededores, que siguen viviendo, siguen sufriendo las consecuencias de esas políticas irresponsables. Desde luego los únicos culpables son los separatistas. Y luego esta noche también hablaremos del resto de España, de las fuerzas políticas, de cómo se ha gestionado. ¿Se podía haber hecho mejor, peor? ¿Qué se puede hacer a día de hoy? Y ya lo saben, por todo ello hoy el Ministerio del Interior ha dicho que va a enviar 600 operativos más, 600 policías para que estén con los Mossos d'Esquadra y les ayuden en las labores de seguridad. ¿Cómo están las relaciones con los Mossos? Se lo preguntaremos hoy a un policía. Y por cierto, Pedro Sánchez, que siguen pidiendo diálogo. En fin, saludamos ya a los analistas que hoy nos acompañan. Está con nosotros Pedro Insúa. Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Eduardo García Serrano. Un placer, querido Gonzalo. Gracias a ti. Enseguida os preguntaré a todos cómo han ido vuestras vacaciones, pero también saludamos al profesor Antonio Alonso. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en El Gato. Jordi Caña, recién llegado. Jordi, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Y Miguel Barratichina, diputado del Reino de España por la provincia de Castellón. Buenas noches, diputado. Buenas noches, un placer. Gracias a los 5 por estar con nosotros. Empezamos, si les parece, con el titular. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué noticia consideran nuestros analistas que es la más relevante, la de más enjundia a día de hoy? ¿Cómo la interpretan? Empezamos por Pedro. Bueno, yo el titular era la rebelión de Barcelona, ni el fuero ni el huevo, haciendo un guiño a un famoso escrito de Quevedo, que precisamente venía a manifestar Quevedo en aquella ocasión, en 1640, que la rebelión de Barcelona no tenía justificación ni por el fuero, ni porque las leyes forales que había otorgado el rey estaban abusando de ellas, y entonces por el fuero no tenían ese derecho que decían tener para rebelarse contra el rey, Felipe IV en aquella ocasión, ni el huevo, es decir, ni por origen esos fueros no eran un autogobierno ni cosas así, sino que es una concesión real. Y entonces decía Quevedo, de la misma manera que por mérito se habían concedido fueros, por demérito ahora, por rebelarse, había que quitárselos.
Pues esto, mutatis mutandis, aquí el abuso está en la autonomía, el fuero autonómico, digamos, se están abusando de ese fuero autonómico porque le están dando una forma nacional al fuero autonómico, están, digamos, actuando como si ya de hecho, de facto, fueran una nación. Y entonces, es que ellos lo creen. Claro, pues esa es la cuestión, que ni por el fuero autonómico ni por el huevo nacional tienen derecho, digamos, a reclamar lo que están reclamando. Bueno, yo creo que ha quedado claro, pese a que habrán entendido con la exposición de Pedro que es profesor de filosofía. Lo digo porque de ahí a estas reflexiones que a estas horas de la noche vienen francamente bien, pero bueno, lo digo porque si tienen alguna duda la pueden preguntar por WhatsApp y él nos lo desarrolla más. Eduardo García Serrano, noticia titular. Los separatistas no escarmientan. No escarmientan, ¿por qué? No escarmientan porque están dando los mismos pasos que dio Carles Puigdemont, los mismos pasos que dio Jordi Pujol desde que se hizo presidente de la Generalitat y los mismos pasos, atendiendo al argumento de Pedro, que dio Pau Clarís en 1640, que ese es el origen del actual separatismo catalán. No el romanticismo de finales del XIX, no el modernismo y la industrialización de principios del XX, no. El origen del separatismo catalán está en Pau Clarís en el siglo XVII. Y por continuar con Quevedo, al que citaba Pedro Insúa, con aquella rebelión, Quevedo escribió un soneto maravilloso en el que dice solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuestas la cruz de los impuestos y de las levas militares. Gracias, Eduardo. Otro que le hubiera gustado ser profesor de filosofía también, sin lugar a dudas. A ver, un profesor que yo creo que a ver si es más didáctico al respecto. Es broma, claro que sí. Profesor, Alonso, cuéntenos. Pues, titular, noticia. Mi titular es que la vida sigue igual. Hombre. Volvemos de vacaciones y tenemos encima de la mesa los mismos expedientes con los que nos fuimos. Temporada tras temporada, los temas siguen enquistados. El problema del nacionalismo, lejos de solucionarse, cada vez va a peor, porque en Cataluña estamos asistiendo ya a un clima de preguerra civil entre la sociedad catalana, fundamentalmente porque el Estado está desaparecido de facto de Cataluña y los independentistas no hay forma. Bueno, hay formas, evidentemente, de hacerles cumplir la ley, pero no se les hace cumplir la ley y, por lo tanto, pues campan por sus respetos. Están intentando, hablan, como esta tarde el señor Torra ha dicho que la nación catalana, él se arroga la representación única de la nación catalana, una nación, una raza, nos suena a ciertas cosas que vimos en el pasado y por lo tanto seguimos igual. El Partido Socialista sigue también pensando en subir los impuestos, esa creatividad que tiene cuando llega al gobierno para obtener recursos, que es la subida de impuestos. Podemos sigue en su clima bolivariano, acentuado aún si cabe más por la cercanía que tiene del poder y la influencia que en este momento tiene en la aritmética parlamentaria, y por lo tanto la vida sigue igual, no ha cambiado ni el Novum Sud Sole. Gracias, profesor. Breve titular. Jordi Cañas, por favor, de titular, noticia. Bueno, el titular era no lo ha dicho Torra, pero lo ha sugerido, ¿no? Torra amenaza con la toma de la Bastilla. Torra, que ya ayer dijo que no iba a acatar las sentencias o una sentencia condenatoria a los presos golpistas en Cataluña, que no iba a aceptar nada que no fuera la libre absolución. Hoy ha dicho, a preguntas de los periodistas en Bruselas, después de ir a rendir pleitesía al prófugo de la justicia, Puigdemont, ha dicho que en todo caso será el pueblo quien conteste si se deben abrir las cárceles catalanas en caso de una sentencia condenatoria. Nos hemos acostumbrado a este tipo de bravuconadas, este tipo de palabras altisonantes, a estas amenazas. Bueno, nos hemos acostumbrado. Algunos se han acostumbrado a no reaccionar ante ellas. El permitir este tipo de insultos a la democracia y de amenazas directas al Estado de Derecho, al Poder Judicial, al cumplimiento de las sentencias por parte de los gobernantes, ha instalado un clima de impunidad en Cataluña que hace que todo sea posible. Es decir, cuando este tipo de declaraciones no tiene una respuesta contundente por parte del Gobierno de España, por parte del conjunto de fuerzas políticas, que suponga un coste político a quien las profiere,
se pueden decir con la más absoluta impunidad. Es decir, si a alguien le dices, en cualquier país democrático, que un gobernador, por ejemplo en Estados Unidos, un gobernador de un estado, dice que no iba a acatar las sentencias judiciales contra unos delincuentes en su estado, vamos... Está de patitas a la calle, ¿verdad? efectivamente. Pero aquí lo que están amenazando, de hecho, es con asaltar las cárceles y liberar a los presos. Poca broma. Diputado Barrachina, titular, a ver si lo conseguimos con el último, ¿y por qué? Bueno, pues que han sido 3 meses de verano, casi como 3 años en cuanto a errores. Con lo del juez, que si lo defiendo, que si no lo defiendo, con lo del efecto llamada, con la inmigración, con los diésel, con las prostitutas, con todo. Pero las rectificaciones no consuelan porque no resuelven el problema. Mañana tenemos pleno convocado del Congreso de los Diputados para convalidar decretos de urgente e inaplazable necesidad. Y los de mañana, por ejemplo, y la semana que viene, uno es el famoso desenterrar a Franco, otro es el turismo sanitario, que lo aprobamos mañana, para que sin papeles y sin nada haya barra libre a todo el que venga a visitarnos, se puede cambiar de cadera, y además una ampliación de la oferta de empleo público, que uno piensa, claro, después de que ayer se destruyesen 304.000 empleos en un día, o lo conociésemos, urgente e inaplazable será o la aplicación del 155 o actuar contra el paro. No, se crean casi 300 plazas para atención a refugiados y asilados en España, ¿no? Entonces, si esa es la urgente e inaplazable necesidad que tiene España, que venga a Dios y lo vea. Está bien. ¿Está bien? Está bien, ¿no? ¿Qué? Es lo que más se hace. Yo tengo que cambiar el formato del inicio de esta previa porque... ¿Qué insinúas? ¿Que nos alargamos mucho? No, yo no insinúo nada, ya sabes. A ver, o sea, hoy en la mesa del gato están, digamos, las personas que os he convocado a los 5 por vuestra capacidad de síntesis, vuestra capacidad de ir al grano, de no buscar circunloquios, de no ir con las filípicas. Vamos en fin, a tener que cambiar de presentadores. Oye, que se vote. El próximo día leemos el titular. ¿Qué querías decir? Eduardo, que se vote y cambiamos de presentador. Ponemos a otro. Dice Gonzalo que el diputado Barrachina es el único de los 5 que ha estado bien. He cronometrado y ha hablado 5 segundos más que yo. No lo has cronometrado. Que tú, muy de letras, pero de números, Eduardo, flaqueas y ya deseamos por todas las. Bueno, por cierto, hoy me gustaría, en este inicio del programa, mostrarles un vídeo inédito, impactante, contra el ataque terrorista islamista contra las Torres Gemelas del de hace ya 17 años, el 11 de septiembre, que se va a la semana que viene, se va a cumplir ese 17 aniversario. Y desde luego son imágenes que nunca se han visto. Es de un periodista, de un reportero que estaba en las calles de Nueva York, estaba en las calles aledañas al World Trade Center y nunca se han visto. Equipos de rescate trabajando a destajo, la gente huyendo, la gente ayudando. Es impactante. Les recomiendo que lo vean. What? The building collapsed. Part of the building collapsed. Don't worry. Come on, where's your... What happened? It collapsed. The top floors collapsed down. So the Twin Towers fall. It's amazing. It's crazy. Can't believe this shit is happening. I really can't.